Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Pues hoy hablaremos del trastorno obsesivo compulsivo y hablando de este tema del trastorno obsesivo compulsivo, quiero que estemos muy conscientes de lo que esto significa. Es un problema que ataca a muchas personas en el mundo de una manera en la cual muchas veces no estamos conscientes. Como el nombre lo dice, trastorno obsesivo compulsivo es cuando una persona tiene obsesiones compulsivas a hacer cosas o rituales para reducir su ansiedad, para reducir su obsesividad. Estas personas, por ejemplo, pueden tener tics nerviosos. Los tics nerviosos son, por ejemplo, movimientos que pueden ser en cierta forma voluntarios y a la vez no, como por ejemplo parpadear mucho o como jalarse la ropa, moverse la ropa para un lado o no se tronarse los dedos o hacer como movimientos de cuello, de cara, etcétera. Ese tipo de movimientos son tics y tienen que ver con los TOCs, porque como decíamos, son movimientos que generan que la persona sienta un poco de alivio a la tensión o un poco de alivio a lo que es la ansiedad o la obsesividad compulsiva. Por ejemplo, son personas que tienen muchas variaciones en la obsesividad compulsiva, ¿sí? Podemos observar que son, por ejemplo, acumuladores compulsivos, que son personas que generan ciertos rituales de acumulación o que son obsesivos con la limpieza, que son obsesivos con el orden, que ordenan las cosas por tamaño, ordenan las cosas por nombre o por colores. Son personas que también cuentan las placas de los autos o no pisan la línea al caminar en la calle, también tienen esa manía. Son personas que tienen terror a las enfermedades, sobre todo la parte del terror a las enfermedades, que les da muchísimo miedo enfermarse, que cualquier síntoma, cualquier dolor o cualquier cosa se sugestionan y piensan que ya están enfermos de lo peor. También son personas que pueden caer en fanatismos, fanáticos pueden caer en alcohol fácilmente, en el tabaco, porque son obsesividades en la comida. En el juego pueden tener ludopatía, por ejemplo, ¿no? Adicción al juego. Pueden ser adictos también al sexo, pueden ser adictos a mentir, pueden tener mitomanía o cleptomanía, que la cleptomanía es robar, ¿no? Pueden ser personas que repiten muchísimo las cosas o que las están verificando todo el tiempo, que se regresan a observar si cerraron puertas o ventanas o si cerraron las llaves del agua, del gas y que tienen que regresarse a revisar 3 o 4 veces porque eso pues, lógicamente les preocupa muchísimo. Personas que tienen que aventar 2 lavadoras diarias, o sea, tienen que aventar ropa de 2 cargas de lavadora diarias o cosas así, si no, no se sienten bien, o tienen que pasar el Lysol o estos productos químicos para limpiar superficies, por ejemplo, ¿no? Son excesivamente limpios. Estas personas hacen a sus hijos asmáticos, por ejemplo, ¿no? O alérgicos, porque la obsesividad compulsiva a limpiar, pues los hace así. También pueden ser pirómanos, pueden quemar las cosas, prenderle fuego a las cosas, que sientan pasión por prenderle fuego a las cosas. Y toda esta variedad de personas, de las más graves que yo reconozco, pues es esta parte de, y ahora en los tiempos que estamos viviendo, es esta parte del miedo a las enfermedades, ¿no? Hay gente de este tipo de trastornos obsesivo compulsivos
que son atormentados puros. Los atormentados puros se supersugestionan fácilmente, se atormentan demasiado, tienen muchísimo miedo todo el tiempo, piensan que la muerte va a estar o los accidentes a la vuelta de la esquina, que van a pasar cosas así negativas y no es verdad, no es algo real. Entonces, quiero que observes en este momento que es muy cruel de repente para estas personas escuchar noticias desafortunadas o noticias de eventos desafortunados, o si hubo muertes, o si la gente se enfermó de algo, si se soltó una nueva enfermedad, una nueva pandemia, o si resurgió, o si hubo un temblor. Todo este tipo de noticias a estas personas les cae súper mal. De hecho, estas personas fácilmente pueden desarrollar enfermedades como diabetes o pueden desarrollar hipertensión arterial por la misma razón, porque a final de cuentas son enfermedades que están asociadas con esto, con el miedo, y viene de familias donde, como lo hemos comentado previamente, pues son familias muy neuróticas, lo que genera esto del trastorno obsesivo compulsivo pues es la neurosis, es una neurosis bastante grande por parte de los integrantes de la familia. Eh, Padres neuróticos, padres castrantes que afectan mucho a sus hijos, repitiéndoles mucho las cosas, ¿no? Algo así como, por ejemplo, pues es que me afecta muchísimo, no sé, mi mamá porque me está repite y repite las cosas, porque me está sacando canas verdes, diciéndome que haga esto, que haga el otro, que haga aquí, que haga allá, y está constantemente castrándome, ¿no? Por ejemplo, me dice, revisa las puertas o revisa que cerraste, pero revísalo bien y haz las cosas bien, te lo he dicho, o etcétera, ¿no? Son padres que son muy castrantes, que siempre están generando esta presión psicológica en ellos. Otro de los puntos es, por ejemplo, que estas personas obsesivas compulsivas se vuelven así cuando existen choques ideológicos en su familia. ¿A qué me refiero con un choque ideológico? Bueno, un choque ideológico es que la persona tiene el problema de que ve a sus familiares o a sus padres, no sé, por ejemplo, que su madre es muy católica y que su padre es mormón, por ejemplo, ¿no? O que es testigo de Jehová. No se critica ninguna religión, quiero que estemos claros en eso, pero sí quiero que vea que cuando hay dos religiones o más, esto genera choques ideológicos. También se puede dar en el tema de política o hasta en el tema de fútbol. ¿M? O sea, que existan esos choques tan fuertes también puede trastornar a la persona. ¿Ok? Bien, también los que vienen de familias alcohólicas, que vivieron con padres alcohólicos, que vivieron con padres que tuvieron este tipo de conductas de vicios o de alcohol o de cosas así, pues claro, también los llegan a trastornar o les llegan a generar un problema. Esto quiero que sepas que si tienes muchos de estos síntomas, puede no ser un trastorno, pero puede que sí. Y lo importante es trabajarlo para que no te siga generando esa obsesividad compulsiva a limpiar, a verificar, a acumular, a lo que sea que he mencionado previamente. Entonces, pero sobre todo quiero que sepas que si tú eres una de las personas que se super sugestiona en este tema de las enfermedades y eso, quiere decir que muy probablemente tengas el problema de la obsesividad compulsiva y que es el momento de trabajarla. Te dejo con esta reflexión el día de hoy y quiero que sepas que solamente a través del perdón se puede trabajar este punto, a través del perdón, la ciencia del corazón, de un servidor, Santiago Franzoni. Te dejo esta reflexión y te deseo que tengas paz y equilibrio. Muy buenas noches.